¿Cómo un muchacho de 17 años no puede exigir sus derechos? ¿Cómo no puede exigir mínimo que haya comida, que haya educación y que venga el gobierno con una tanqueta y te lo atropelle? O que te le dispare una bomba y te le abra el pecho en el corazón. Es que no podemos seguir aceptando eso. Son as vaguas de impotencia, vaguas de venezolanos residentes nas Rías Baixas, pero que por moita distancia que haxa non esquecen o que está a acontecer no seu país de orixe. Baixo o lema Venezuela somos todos, a Asociación de Venezolanos Residentes na comarca instalaron hoxe na Praza de Galicia de Vilagarcía unha carpa desde as 10 da mañá ás 10 da noite, co obxectivo de dar a coñecer a situación dos seus compatriotas e solicitar a colaboración cidadá en dous aspectos: a recollida de medicamentos para poder enviar e tamén de sinaturas para que a Corte Penal Internacional da Haya investigue os crimes cometidos en Venezuela. Nosotros estamos recogiendo firmas para entregarle al rey, para entregarle a Rajoy, al Parlamento Europeo, a la Haya y a la ONU, para que se manifiesten, primero que abran un canal humanitario, que no podemos seguir permitiendo que la gente muera por falta de un medicamento, no podemos seguir permitiendo que la gente muera por falta de alimento, y también para que repudien el gobierno dictatorial y la barbarie que se está cometiendo en Venezuela. No puede ser que un país como España, que tiene tantos inmigrantes gallegos en Venezuela, que Venezuela se levantó gracias a muchos gallegos y el gobierno de España sea indiferente. Es decir, no solamente somos venezolanos los que estamos muriendo, están muriendo gallegos, están muriendo venezolanos y están muriendo españoles. Para escenificar a situación que se está a vivir no seu país, o chan da Praza de Galicia converteuse nun cemiterio. Que la gente vea que la gente se está muriendo, que tomen conciencia, que le estamos pasando por encima a las víctimas, que no estamos siendo responsables con el gobierno, con el pueblo de Venezuela. E que eles, con familiares e amigos no país, saben de primeira man como está a situación. Van a tu casa, te tocan la puerta, usted estuvo en una manifestación, aquí tenemos fotos y te llevan detenido. A ti, a tu hijo y al quien esté en tu familia. Y los que están presos están siendo torturados, los muchachos están siendo golpeados. Es decir, no hay derechos humanos en Venezuela de ningún tipo. Una generación que se ha criado bajo el régimen y que no conoció el país que yo viví, en el que yo crecí. Y esos muchachos son los que están dando la vida. Hoxe é o primeiro día a nivel mundial desta recollida de firmas. Os días 1 e 2 de xullo farase conxuntamente en todos os países implicados, desde a Patagonia ata Canadá. Aquí en Galicia terán a oportunidade de deixar asinatura de apoio ou doar medicamentos aquí de novo en Vilagarcía, pero tamén en todas as cidades galegas.